Bueno, mi intervención va a ir en apoyo a dos ideas que son esenciales. Uno, la paz en el Sáhara, el acuerdo para el Sáhara, el acuerdo para el Magreb, un cambio histórico que necesitamos, precisamente en un momento geopolítico donde la palabra paz pierde fuerza, está debilitada, donde no podemos permanecer impávidos ante una era de conflictos muy serios que en el orden geopolítico se están en estos momentos produciendo. Y creo que aquí, en cualquier rincón de África, de Europa, el que haya movimientos por la paz, voces por la paz, acciones por la paz, iniciativas por la paz, me parece imprescindible. Creo que hay que plantear las cuestiones desde el punto de vista del principio de la convivencia. El principio de la convivencia. Mire, todos los mejores productos políticos de la historia son fruto del acuerdo, de la renuncia compartida, del reconocimiento, no de la negación del otro, ni por una bandera, ni por un idioma, ni por una lengua. Sabemos que los mapas políticos en la historia son mapas cambiantes, mucho más cambiantes y difíciles, mucho más aquellos frutos de procesos postcoloniales. Y lo que sabemos a ciencia cierta es que el acuerdo, el entendimiento es la solución. Y fíjese, añado una cosa más. Normalmente la historia política nos enseña, y a mí la experiencia me ha enseñado que siempre suele ser mejor el plan B que el plan A. Da mejores resultados. Cuando uno va con el plan A, cree que va con lo que son sus últimos deseos, legítimos, que además pueden tener mucho fundamento histórico, cómo no, pero la política es convivir, es llegar a entendimientos, acuerdos, y hay, afortunadamente, la política, la ciencia política, el derecho político, conoce y ha conocido muchas fórmulas donde la coexistencia es posible. Esta sí que es una pregunta que me resulta atractiva. Voy a decirlo así. Gracias. ¿Por qué? Sí, porque yo en 2007 apoyé la autonomía. Entonces vivimos en un mundo de la comunicación y las emociones nos hacen no recordar el pasado. Claro, yo sí lo recuerdo, pero ustedes están en todas las hemerotecas. Yo en 2007 recibí el proyecto de autonomía que presentó Marruecos para el Sáhara. Lo recibí con atención y con interés. Me parece un buen camino para negociar. ¿Por qué? Porque es un camino intermedio de autogobierno que no es ni la ruptura ni la cesión. Y fíjese, eso es lo que mejor ha funcionado en la historia en todos los procesos. Desde luego, en mi experiencia, inequívocamente. En consecuencia, sí, claro, me parece que la posición del presidente Sánchez es valiente y es acertada. Y le voy a decir más, solo las posiciones valientes y difíciles son las que merecen la pena en política. Las cosas cuando en política son fáciles, qué poco esfuerzo, qué fácil es, ¿verdad? Pero es que la política está para hacer lo difícil. Si lo fácil ya se hace por sí mismo. La política y los líderes políticos están para lograr las cosas que no son fáciles y que te cuesta. Claro. Yo respeto todas las opiniones. Creo que la grandeza de la democracia y de la libertad de expresión es eso, es que puede haber posiciones sobre el Sáhara distintas. Yo no descalifico a ninguna. Simplemente recuerdo en mi hoja de servicios que creo que presidí el gobierno que más ayuda dio al pueblo saharaui para la cooperación. Porque en el fondo de lo que estamos hablando es del futuro y del destino de muchas generaciones de saharauis que pueden y deben de tener un horizonte de vida mejor. Por tanto, tengo esa sensibilidad de la que no voy a presumir en absoluto. Lo que se nos reclama a quienes pensamos en política y hemos estado en política son soluciones políticas. Y la solución política es caminar por un acuerdo que tenga el respaldo de Naciones Unidas, que nos cueste lo que nos cueste en horas de tiempo, de diálogo. Mi posición no ha cambiado, es así desde hace mucho tiempo. Y como quien me conoce sabe que también he estado y estoy en muchos procesos de conflictos porque pienso que es donde realmente la política debe dejar lo mejor de sí mismo e intentarlo una y otra vez. Sí, yo creo que
hay que hablar de las ideas y de los debates, ¿no? O sea, quien descalifica es que quizá no esté tranquilo en un debate de ideas. Yo mantengo la misma posición desde hace tiempo, creo en el acuerdo, creo en el diálogo, creo que la vía del autogobierno, de un gran autogobierno para el Sáhara, es lo que políticamente e históricamente puede ser más sólido de cara al futuro y lo que mejor le puede venir a la población. Es decir, y es mi opinión, es una opinión libre, afortunadamente, como todas las que he mantenido, algunas en momentos de dificultad, cuando siempre, antes lo reiteraba, cuando estás o intentas apoyar un proceso de paz, me da igual, pienso en el País Vasco cuando me empleé a fondo, o pienso en Venezuela o en otros países, siempre recibo uno críticas, siempre, bueno, pero yo las asumo con elegancia. Eso sería lo deseable, que tengamos la máxima autonomía energética. No, cueste lo que cueste el diálogo, cueste lo que cueste las horas que haya que hacer para el diálogo. Fíjense, si alguna lección he aprendido de mi experiencia política, es que el diálogo no es solo un camino, no es solo un medio para un fin. El diálogo es un fin en sí mismo. Y ojalá pudiéramos tener un diálogo permanente con el amparo y el liderazgo de Naciones Unidas entre todas las partes. Y por supuesto Argelia es un país imprescindible, importante, porque cuando estamos hablando del conflicto del Sáhara todos sabemos que estamos hablando del Magreb. Ojalá pudiera haber un Magreb con unión del Magreb. Sería una excelente noticia para el norte de África, por supuesto para Marruecos, para Argelia, para el Sahel, que tan necesitado está. Y claro, en un momento geopolítico donde el conflicto de Ucrania es tan grave, tan serio, pues sí, tenemos que hacer el máximo esfuerzo posible porque otros conflictos tengan un camino de solución. Y le diré más, 50 años. De mi experiencia, no voy a citar los ejemplos, justo en más o menos en los medio siglo, en los 50 años, es cuando suele un conflicto de esta envergadura, de esta trascendencia, donde ha habido guerra y donde hay una diferencia, vamos a decirlo claro y honestamente, hay posiciones muy encontradas, pasión. 50 años suele ser un periodo en el que empieza a vislumbrarse la posibilidad de una salida. Claro, España no es decir, es un actor, pero la clave está entre las partes, sin duda alguna, entre las partes. Nosotros podemos ayudar y siempre me ha producido un cierto pudor, debo decirlo claramente, un cierto pudor hablar desde España de un conflicto donde nosotros tenemos una responsabilidad en el origen, muy claramente, ¿no? Es decir, entonces, hagamos una política de acompañamiento al diálogo, al entendimiento, desde la humildad. Y yo creo que esa es la posición que hay que hacer. Y no, sí, yo respeto todas las posiciones. Creo que la mejor manera para llegar a un entendimiento entre las posiciones más extremas que pueda haber es que se respeten de entrada. Que se respeten de entrada. ¿Por qué no vamos a respetar? Por supuesto, a los que quieren una solución radical, a los que quieren una solución de tercera vía. Pienso que los argumentos de la tercera vía, de la vía intermedia, son más sólidos. Pero ahí estamos. Bueno, pienso que quien tiene que mover ficha fundamentalmente es Naciones Unidas, que tiene que volcar toda la autoridad política, el representante especial, que por cierto es una persona con autoridad, con prestigio, y que todos debemos de ayudar en lo que nos pida Naciones Unidas. Esa sería la posición. Como saben ustedes, en la mesa del contencioso hay varias propuestas, la de la autonomía de Marruecos, la del Frente Polisario. Bueno, pues ahí, para eso están Naciones Unidas. Yo traigo en mi cartera siempre la Carta de San Francisco, siempre la traigo en mi cartera, donde habla de la solución pacífica de los conflictos, solución pacífica de los conflictos, respeto, Naciones Unidas, la autoridad. Y mucho más en este momento, donde otros conflictos tan graves, reforcemos la autoridad de Naciones Unidas. No sé si han repasado o han visto el discurso del secretario general de Antonio Guterres. Ha sido un gran discurso, pero un discurso muy preocupante, muy alarmante sobre la situación que vive la sociedad internacional y el abismo que tenemos cerca de un conflicto muy grave. Y por tanto, este es el momento, ya sé que
casi es ir contracorriente. Es el momento de más moderación que nunca, el momento de más flexibilidad, el momento de más apostar por el diálogo y de defender el diálogo. Y, por supuesto, también en lo que afecta al problema del Sáhara. Y por eso me invita el movimiento de saharauis por la paz, y donde me invita un movimiento por la paz siempre estoy. Gracias. 50 años ya ha derivado en un contencioso internacional requerido siempre, de una solución que, de acuerdo con la legalidad internacional, solo puede ser una solución mutuamente aceptada, por tanto, producto de la negociación y de la avenencia, y que contemple sin duda ninguna la decisión del pueblo saharaui en una consulta. Esa es la legalidad internacional a la que se tiene la Unión Europea. Y vengo a recordar que la posición del Gobierno de España, de acuerdo con las declaraciones y la valoración del alto representante de la política exterior y de seguridad europea, jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, es en primer lugar compatible con la posición europea, como no podía ser de otro modo, y en segundo lugar respetuosa de la legalidad internacional, como no podía ser de otro modo. El Gobierno de España ha valorado una propuesta marroquí exactamente en los mismos términos en que lo vienen haciendo todas las resoluciones adoptadas por Naciones Unidas desde 2007 hasta esta fecha, 2022. Seria y creíble la propuesta marroquí, el Gobierno la valora, pero el Gobierno no transforma la realidad por valorar esa posición, ni podría, porque la transformación de la realidad solo puede venir del acuerdo entre las partes. Y por tanto, lo único que cabe hacer es que la comunidad internacional aliente el diálogo y el acuerdo entre las partes, la avenencia, que es la única solución a este contencioso que tiene rostro humano y que implica, por tanto, un dolor que se ha cronificado en el desierto de Tinduf. Son muchos miles de seres humanos que viven en unas condiciones realmente lamentables, realmente penosas, y hay que darles un horizonte de esperanza, de que eso no va a durar 50 años más. Por tanto, pienso que cualquier conversación que tenga lugar sobre este asunto es una conversación en la que vale la pena participar, y es lo que me dispongo a hacer, a su disposición para lo que quieran preguntar. Yo me he entrevistado como parlamentario europeo y presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo en distintas ocasiones con la representación diplomática del Polisario ante las instituciones europeas, y converso por tanto con respeto con el Frente Polisario. Soy conocedor además de la secuencia jurídica de casos ante el Tribunal de Justicia en la que el Frente Polisario ha hecho valer su personalidad jurídica para impugnar acciones o, en su caso, acuerdos negociados o concluidos entre la Unión Europea con el Reino de Marruecos. Por tanto, todo mi respeto al Frente Polisario, pero se me ha invitado a formar parte de una conversación aquí, en mi tierra, en la ciudad en la que he nacido y resido, sobre un asunto que interesa, sobre un asunto que preocupa y sobre un asunto que, insisto, dura demasiado. Y la pregunta es si parece buena opción que dure 50 años más. Yo creo que somos muchos los que pensamos que cualquier solución que pueda ser mutuamente acordada, mutuamente aceptada, a través de la avenencia, tantas veces invocada por las resoluciones de Naciones Unidas, será mejor que esto dure 50 años más, porque es dolor acumulado y lo que no cabe es sencillamente volver la vista atrás. Y al respecto, con todo el respeto que me merecen las posiciones del Frente Polisario y su representatividad, sí quiero decir que he visto con indignación algunas acusaciones vertidas desde la política canaria y desde representantes políticos canarios en las instituciones, descalificando no solamente esta conversación, sino a quienes participen en ella, descalificándolos personalmente. Me parece un ejemplo de libro de lo que en la Unión Europea venimos combatiendo como fake news, mentiras, intoxicación, no ya desinformación, sino intoxicación dolosa, mintiendo como si mentir fuera gratuito e impune. En la Unión Europea estamos adoptando medidas contra la intoxicación y la desinformación, y no cabe decir que todo aquel que está dispuesto a participar en una conversación en la que yo no participo es porque es un agente pagado por no sé quién, porque está a servicio de no sé quién, porque está a sueldo de no sé quién, intentando descalificar personalmente a quien participe en esta conversación como agentes de Marruecos, pagados por Marruecos, lobistas de Marruecos.
resulta intolerable ese lenguaje, resulta sencillamente intolerable ese lenguaje. Cuanto con todo el respeto al Frente Polisario, lo que tengo que decir es que todo lo que sea conversar sobre este contencioso que dura 50 años, para que no dure 50 más, es un paso en la dirección correcta. Y todo lo que sea llenarse la boca infatuada de declaraciones supuestamente altisonantes que no producen ningún resultado en la realidad y no mejoran en absoluto la realidad, que insisto es penible, de todas esas personas que se hacinan en las tiendas de campaña de Tinduf, fuera de su territorio, en un territorio extranjero, están en Argelia, no se pierda de vista que es también actor en este asunto. Todo lo que sea participar en esta conversación ayuda a la resolución del problema. Todo lo que sea sencillamente llenarse la boca de declaraciones altisonantes insultando a cualquiera que se atreva a opinar es fake news, intoxicación, desinformación, y es exactamente contra eso, contra lo que estamos combatiendo en la Unión Europea. Y un punto que quiero también subrayar es que en las relaciones, esto es importante subrayarlo aquí en Canarias, en las resoluciones de Naciones Unidas se contempla, por supuesto, el protagonismo de las dos partes del contencioso, Marruecos y el Frente Polisario. Son los que tienen que hablar y solo a través de su aveniencia, solo a través de una solución mutuamente acordada, mutuamente aceptable, podrá devenir una solución duradera y justa, dicen literalmente las resoluciones de Naciones Unidas, lo que implicará una consulta al pueblo saharaui, sí o sí. Pero las resoluciones de Naciones Unidas señalan a las dos partes protagonistas, Marruecos, Frente Polisario, y al mismo tiempo involucran a dos estados vecinos que han tenido participación en el contencioso, Argelia, donde están los campamentos, y Mauritania, que ocupó originariamente una parte del territorio. En ningún caso a España. Por tanto, algo que quiero contestar es la pretensión ridícula que escucho en muchas voces indocumentadas, y todavía lo continúan argumentando, de que España es potencia administradora. Es una pretensión que no tiene ningún fundamento jurídico ni fáctico. España salió del territorio, lo sabe todo el mundo, hace la friolera de 48 años. Por tanto, pretender que esa responsabilidad es imprescriptible, que pase lo que pase, España sigue siendo responsable, es sencillamente ridículo y es engañar a la gente. No se puede tratar a la gente infantilmente. Hay un contencioso que en estos momentos enfrenta sobre todo a Marruecos y a la representación del pueblo saharaui, que es el Frente Polisario, y son estas dos partes las que, conversando, negociando bajo el patrocinio de Naciones Unidas y bajo el amparo de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, deben producir una solución mutuamente aceptable, con avenencia de las dos partes y validada finalmente con una consulta del pueblo saharaui. Es la única solución. Esa es una posición que es perfectamente respetable. De hecho, es parte del contencioso, es parte del contencioso, sin duda ninguna. Y en la dinámica política española y en el pluralismo político español hay distintas aproximaciones a la cuestión. Lo que interesa subrayar es que a España no le corresponde la palabra a este respecto, ni desde luego la última palabra. Esto es importante que se sepa. Cualquiera puede opinar, cualquiera puede decir, no, esto no es bueno, esta solución no es adecuada, y encontrará, espero, razonablemente disponibilidad a confrontar esa opinión con alguna otra o con su alternativa. En eso se trata, cuando estamos hablando de un contencioso que preocupa a la opinión pública española. Pero lo que es importante que se sepa es que a España no le corresponde pronunciar la palabra al respecto, ni desde luego la última palabra. Solo le corresponde a las partes acordando, y es lo que está intentando Naciones Unidas. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha designado un representante personal, Staffan de Mistura, que tiene como cometido propiciar la conversación entre las dos partes, para que sean capaces, a través del diálogo, alentando el diálogo, de sentarse de nuevo una vez más en la mesa e intentar una solución que resulte mutuamente acordada y mutuamente aceptada. Esa es la única que resultará justa, sólida y duradera. Las opiniones son libres, todas las respeto, pero espero que se respete también la opinión que pueda ser vertida en esta conversación mañana por cualquiera que participe en ella. Lo que encuentro inadmisible es que cuando hay una conversación abierta, alguien se permita decir, y lo he oído y lo he visto, que todos los que hablan en una determinada longitud de onda son agentes de Marruecos, lobistas de Marruecos o vendidos a Marruecos. Eso es tratar a la gente infantilmente, es tomar a la gente por tonta. Cualquiera puede opinar fundadamente con respecto de qué es lo que puede contribuir
a una solución justa y duradera que, insisto, solo puede derivarse del acuerdo entre las partes, mutuamente aceptado y validado por una consulta al pueblo saharaui.